Hola, hoy vamos a ver las obligaciones y privilegios de una hija de Dios. Te platico una historia. Lorena estaba muy enojada con su jefe porque le había despedido de su trabajo. Ella fue a visitar a un abogado para meter una demanda laboral. Pero al estar con el abogado y entrevistarla, se dio cuenta de que ella estaba muy enojada y decía que era una injusticia. Entonces le pregunta qué es lo que ha sucedido. Y ella le dice, solo porque he llegado tarde esta última semana al trabajo, me olvidé de recoger en el aeropuerto a un jefe importante, cometí un error en la cantidad de facturas que debía cobrar y un día me quedé dormida. Preferí reportarme enferma que pasar la vergüenza de ganarme una regañada. El abogado dejó de llenar sus papeles y le dijo, ¿y después de todo esto le parece injusto que la hayan despedido? Lorena se indignó y dijo, sí, me olvidé de ir al aeropuerto porque estaba muy preocupada. Es que mi mamá estaba enferma. Ok, estaba preocupada porque su mamá estaba enferma. Pero no solamente se olvidó o se equivocó en la factura, sino su pretexto es de que ella recibió una llamada de que su novio andaba con otra y por eso se olvidó. Y por último, se quedó dormida porque estaba muy cansada después de haber lavado mucha ropa de la semana. El abogado le dijo, me hace recordar algo bien interesante esto que estoy leyéndoles y tratando de explicarles de cómo nosotros vemos las injusticias de otras personas para con nosotros como algo muy doloroso, pero en tus injusticias para con otros no te duelen. Continúo. El abogado le dice, ¿se le hace poco? Dice, se me hace mucho, le contesta el abogado, que su jefe tuvo que esperar para despedirla. Usted cree que no tiene obligaciones, solo privilegios. Seguro me dirá que quiere un aumento de sueldo. Lorena salió muy enojada de la oficina. Usted, al igual que mi jefe, es un inhumano. No me comprende. Todo mundo abusa de mí. Nadie me quiere. Fíjate los pretextos y las percepciones que Lorena tiene de su persona y de los demás. Quiero decirte que la vida es como una empresa. A mayor obediencia, mayores privilegios. A mayor esfuerzo, mayores resultados. Tú cumples tus obligaciones, la empresa te otorga mayores beneficios. Ahora, nosotras como hijas de Dios, como cristianas, saben que para recibir beneficios, primero es necesario cumplir con sus obligaciones. Saben que no pueden reclamar sus privilegios si no están cumpliendo con la parte que les corresponde. Saben que para recibir bendiciones de Dios tienen que obedecer la palabra de Dios. Obligaciones y privilegios de las hijas de Dios. ¿Cuáles serán? Bueno, quiero decirte que el derecho de ser hijo trae obligaciones tanto para los padres como para los hijos. Así que también trae privilegios para ambas partes. Pero, ¿qué pasa cuando alguna de las partes no cumple con sus obligaciones? Pues entonces los privilegios no se cubren completamente, pues como nosotros quisiéramos. ¿Por qué no detenemos un poco a analizar cuál es nuestra situación? ¿Cuál es tu situación como hija de Dios? ¿Cuáles son tus privilegios que quieres disfrutar, pero también quieres conocer tus obligaciones? Bueno, número 1, afirma tu posición delante de Dios. Es bien importante que recuerdes que eres hija de Dios. Si has recibido a Jesús como tu Salvador, eres hija de Dios.
porque tú lo invitaste a tu corazón, que Él tomara control de tu vida. Entonces empieza por dejar ese lugar a Él para que tome control Dios de ti. Vas a darte cuenta que Dios es tu creador si lo reconoces realmente en ti. Independientemente seas hija de Dios o no, Él es tu creador. Salmo 103 dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es lo que debemos de darnos cuenta. Primero, para afirmar mi posición, Él me creó. Pero también Jesucristo es mi Salvador. Dice en Mateo 1:21 que Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado. Y por último, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. En Romanos 8:23 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos que reconocer que somos doble posesión de Dios. Primero nos creó y luego nos salvó por medio de Jesucristo. Somos dos veces de Él. Nos hizo y nos rescató. Nos ama tanto que nos recibió como hijas y nos dio los privilegios de hijas. Y su amor no se detiene porque el Espíritu de Dios es un regalo de Dios para que Él esté contigo todo el tiempo y te ayude a cumplir con tus obligaciones como hija y para que recibas así los privilegios prometidos por Dios. Así que primero tienes que darte cuenta que Él es tu creador y Él es tu Salvador, pero no estás sola. Está el Espíritu Santo contigo para ayudarte y así tú podrás cumplir con tus privilegios y tus obligaciones. Tu obligación principal es la obediencia. Tú no te puedes mandar a ti misma porque no tienes el poder sobre ti misma. Perteneces a Dios, eres de Él. Y es Dios quien tiene el poder sobre ti. Del contrario, tu parte solamente es cumplir con su palabra, cumplir tus obligaciones. Tu obligación es la obediencia a lo que Dios manda en la Biblia. Si tú cumples, Él también cumple. La única forma de obedecer es tener un corazón humilde delante de Dios. A Dios no le gustan los orgullosos, mucho menos los soberbios, porque ellos siempre creen que tienen la razón, solo quieren cumplir sus deseos, sus caprichos y no sus obligaciones. En 1 Pedro 1, 14, 15 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así también ustedes santos sean en toda vuestra manera de vivir. Ser obedientes es ser santo. Muchas mujeres no entienden que ser santas no significa que no van a cometer errores, que no van a ser perfectas, pero pueden ser obedientes en su manera de vivir y es así como Dios ve la santidad. Un corazón obediente es un corazón santo ante los ojos de Dios. Querer cumplir las ordenanzas de Dios en lugar de darle forma a nuestros deseos es la manera que Dios quiere que vivas. No es difícil, todo está escrito en la Biblia y el Espíritu Santo es tu ayudador. Solo necesitas que tu corazón quiera ser obediente. La obligación de Dios son tus privilegios. Qué interesante. Tú eres la oveja y Dios es tu pastor. Los pastores tienen la obligación de guiar, cuidar, alimentar, proteger a sus ovejas.
pero de su propio rebaño, no del rebaño ajeno. Así los padres igual tienen la obligación con sus hijos, no con los hijos ajenos. Si tú eres una hija de Dios, entonces Dios tiene obligación de guiarte, cuidarte, alimentarte, educarte y protegerte. Pero no tiene obligación con los que no quieren aceptarlo como Creador y Salvador por medio de Jesucristo. Si eres una hija de Dios, pues eres entonces una hija obediente, porque le has dado el lugar que le pertenece. Y seguro los privilegios serán cumplidos al pie de la letra. Salmo 23:1 dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Así que Él cumple sus promesas para contigo. Ahora, en la medida de tu obediencia, recibirás la medida de tus privilegios. No deben faltarte nada, ni en lo material, que tiene que ver con el alimento, el vestido y ciertas comodidades, ni tampoco en lo emocional, que tengas trabajo, educación, amigos, diversión, mucho menos en lo espiritual, la salud, protección, paz, amor. Dios tiene muchas promesas en su palabra que quizás tú no las conoces bien. Solo tienes que saber de ellas para poder recibirlas. Y ese será un privilegio para ti por pertenecer a la familia de Dios. Vamos a concluir. Pertenecer a la familia de Dios como hija de Dios trae felicidad a tu vida. Las mujeres cristianas saben que como hijas de Dios tienen privilegios, pero también tienen obligaciones. Primero, debes reconocer que no te mandas sola. Tú no te hiciste sola. Dios te creó y te salvó por medio de Jesucristo. Así que tu posición de hija de Dios significa que reconoces que debes obedecer a Dios. 2. O segundo, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. No quiere que le obedezcas porque es caprichoso. Quiere enseñarte el camino para que conozcas tu derecho y recibir tus privilegios de ser una hija de Dios. ¿Te gustaría ponerte delante de Dios y aprender a dar y recibir? Me gustaría hacer una oración contigo. Cierra tus ojos. Padre, Dios Santo, soy tu hija. Te reconozco como mi Creador y como mi Salvador, pues tú enviaste a tu único Hijo para morir en mi lugar. Sé que me amas y soy 2 veces tuya. Me hiciste y me compraste. Quiero que me enseñes a ser obediente. Espíritu Santo, ayúdame a cumplir con mi parte de obediencia. Y Padre, yo sé que ningún privilegio fallará en mi vida. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Nos vemos en la próxima. Recuerda, hay privilegios, hay obligaciones, pero tú eres una hija de Dios. Chao.